Rafael Grullón y Michelle Jacín presentan la entrevista de Energía TV. Y como todos los martes, y como le decía al señor Grullón hace un ratito, los martes de energía en síntesis, aunque energía tenemos siempre. Está con nosotros y nos place presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, el licenciado Héctor Guiliani, economista, ex asesor del Banco Central y de la CDEE. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Feliz de estar aquí en el programa de nuevo. Bueno, qué bueno. Nosotros asistimos a una revista donde usted fue uno de los opositores de la Academia de Ciencias, donde se analizó el sector eléctrico. Pero yo le encontré una gran debilidad, y es que no encontré la posición oficial. Entonces, cuando se habla de ciencia, tiene que estar todas las posiciones. ¿Cómo usted me dice de eso? Bueno, yo creo que es importante que, en primer lugar, que se debatan las ideas. Es importante también que el sector oficial esté en disposición de escuchar y de ver cuáles son las opiniones de las personas. Como el Señor le dice al pueblo judío en Éxodo: escucha, Israel. Y escuchar es tener los oídos abiertos, atender a lo que las personas están proponiendo. Y yo creo que muchas veces falta eso en todos los gobiernos, no solamente en este. ¿De quién? Pero fue de parte de los que hicieron la revista que estamos hablando, no del gobierno. Bueno, no había representación oficial. ¿Y no invitaron a escribir a los agentes del sector oficial en esa revista? Bueno, lo que pasa es que los artículos fueron escogidos en base a una representatividad de lo que se había expuesto en ese momento por diferentes participantes. Yo no he visto publicado las posiciones oficiales en ese sentido. Estoy hablando de artículos de fondo. Sí. Mire, en esa exposición que usted hizo ahí, como articulista de esa revista, usted planteó un nuevo modelo. No sé si alguien lo había planteado, pero era la primera vez que lo escucho, de que las EDE debían ser capitalizadas a través de la participación de acciones públicas, ¿no? ¿Cómo usted no desarrolla eso aquí? Fíjate, el modelo ha sido practicado en otros lugares del mundo, específicamente en Chile. Y es hasta a veces penoso que sea una dictadura de derecha la que se decida, como en ese caso que fue la dictadura de Pinochet, cuando privatizó el sector financiero después de su quiebra, y también al sector eléctrico, que diera participación a toda la sociedad accionaria a través de compra de acciones a todo chileno que lo quisiera. Y precisamente hace unos días, antes de entrar, hablaba yo con un amigo cuyo padre era un obrero y él había comprado acciones en el sector eléctrico, y en su retiro él la vendió y hizo una ganancia de capital asombrosa. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en esos son los proyectos que debería embarcarse el gobierno. Si tú te mueves, por ejemplo, por la avenida Sol Poniente, tú vas a encontrar como 20 bancas de apuestas. Es decir, el dominicano juega y prefiere perder su dinero, porque las probabilidades de tú ganarte una lotería o un premio son nulas, que hacerlo en una empresa que sería de su propiedad y que le podría redituar beneficio. ¿Y cómo nosotros podríamos estar interesados en invertir en una compañía pública, por ejemplo una EDE, cuando los ingresos mensuales de las EDEs son muy inferiores a los compromisos que tienen
estas empresas? O sea, ¿quién va a comprar acciones en una empresa que se tiene que endeudar todos los meses porque sus ingresos no le dan para pagar? Ahí es que viene el problema del mal manejo, cuando el sector público, en su mayoría, maneja las empresas. Es decir, cuando me refiero al sector público, me refiero al gobierno, su manejo no es idóneo. Y mira, y es bueno así que tocar este punto, porque ahora mismo, por ejemplo, la deuda de la sede es de alrededor de 800 y pico de millones de dólares. Pero no hay razón para eso. Fíjate, los precios del petróleo, que es el insumo que va para la producción de electricidad. Mira, el fuel oil número 2 ha caído un 48%. El fuel oil número 6, 48%. Eso es enero-mayo, en comparación con enero-mayo del año pasado. Y te lo voy a dar uno por uno. 40.8 el fuel oil número 2, diésel. El gas natural 36% y el carbón 17.5%. El precio medio de compra de energía ha caído en 23.4%. El de los contratos 18.6%. Y lo que compran en el mercado spot 22.6%. Y fíjate, el margen de precio. El margen de precio de las empresas de este, de norte y de sur ha aumentado. Déjame buscarlo por aquí. Cuando usted habla de margen de precio, habla de la diferencia entre el precio que ellos compran la luz y que se la venden a los usuarios. Exactamente. Fíjate, en enero-mayo del 2015, Edenorte tenía un margen positivo de 3.19 centavos de dólar. El año pasado lo tenía de menos 0.42 centavos. Edesur tiene un margen positivo hoy en día de 5 centavos y un poco más. Y Edeeste de 6.36 centavos. Estamos hablando, por ejemplo, yo te voy a poner el caso de Edeeste. Edeeste, si tú la llevas a un 85% de eficiencia, es decir, que pueda cobrar el 85% de la electricidad que coloca en los diferentes circuitos, sería una empresa superavitaria. Pero ya está por ahí, o más. No está. Está en un 60 y pico por ciento. Lógicamente, eso de facturación. Yo estoy hablando del coeficiente de recuperación de efectivo, no de facturación. Que es el dinero que... O sea, que en este, que es la mejor de las tres, porque eso es la más rentable, vamos a decir ahora mismo. Si ellos despachan 100 dólares de luz o 100 pesos de luz, nada más no es mejor 60. De las tres, es la que viene comprando a un precio más barato. Fíjate, de hace un tiempo a esta parte. Pero encontró... Es la que tiene menos pérdida. Sí, pero yo no he dicho que es la que tiene menos pérdida. Pero eso es lo mismo que cuando te entra un dinero adicional a ti, ¿no? Me entró hoy un dinero adicional, pero la deuda que tengo es más grande que el dinero que me entró. Déjame explicarle, eso le pasó a los televidentes. A ver. Edeeste, al tener contratos con de precios mucho más baratos por ser basado en gas natural, ha tenido a través de los años un margen positivo entre el precio de compra y el precio de venta. Es decir, ellos siempre le han ganado a la electricidad. Pero ¿qué pasa? Es una empresa ineficiente. Si esa empresa tú la llevaras a que pudiera cobrar 85 centavos de cada peso que coloca en su circuito, sería una empresa que fuera superavitaria y pudiera financiar sus inversiones. Edenorte y Edesur, y Edenorte en menor medida porque tiene una matriz de electricidad más cara, simplemente no lo podría hacer. Pero ahora, en las actuales circunstancias, sí tiene un margen positivo. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en el sector eléctrico preferimos esperar 5 y 6 años a que se construya una planta eléctrica antes de tomar medidas. Y yo creo que es hora de que nosotros comencemos a actuar.
Nosotros no tenemos que esperar al 2017, cuando entre la planta de Catalina, para comenzar a tomar medidas. Podemos hacerlo de ahora. Bueno, para eso es el pacto eléctrico. Bueno, pero tú no necesitas pacto. En ese sentido, tú no tienes tampoco que esperar a que nos sentemos en un pacto eléctrico a discutir. Tú puedes tomar medidas en la actualidad. Por ejemplo, vamos a agarrar los circuitos A y todos los consumidores industriales y grandes consumidores comerciales. Uno podría inmediatamente establecer la tarifa técnica. Esos son circuitos que reciben 24 horas de luz. Mira, yo vengo lidiando con esto de los programas de estabilización del año 1980. La excusa en los tiempos del presidente Balaguer y de Jorge Blanco era que no se podía aumentar los precios de la luz porque había muchos apagones. En realidad había unos apagones tremendos. Pero en los circuitos A, hoy día, no hay apagones. ¿Qué es lo que es A? 24 son los horas. circuitos que tienen 24 horas de luz. Entonces tú le puedes cobrar a esa gente el precio que su matriz de energía y las características específicas de su circuito determinen. Y entonces hay un gran problema que es con la volatilidad de los precios de la energía. Y voy a poner un ejemplo también relacionado a los precios de la gasolina. El problema aquí se presenta cuando suben los precios de la energía. Que los gobiernos tan pronto ven que suben los precios, vienen y congelan la tarifa. Entonces hay mecanismos para suavizar ese aumento. Se pueden crear bandas. Por ejemplo, en muchos países, por ejemplo Chile, y otros países donde se han hecho reformas del sector eléctrico, lo que se ha hecho, por ejemplo, si el precio de la electricidad sube este mes un 10%, se pone una banda que sea de un 3% y el precio se va subiendo gradualmente. Eso se podría hacer inmediatamente para todos los circuitos. Ahora mismo es el momento ideal para el gobierno ajustar los precios. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Pero el aumento en los circuitos A sería mínimo. Esto es complejo, Michelle. Ahora, tú estás mandando viene, hacia abajo. Fíjate. Pero ¿cómo usted me está diciendo a mí, espérese, que yo creo que... ¿Cómo usted me está diciendo a mí que el gobierno está teniendo... las compañías eléctricas públicas no están para ganar nada? No. Y me están diciendo aparte que tienen un subsidio, espérese, y que aparte de eso el combustible bajó y usted mismo está leyendo los márgenes que hay en los precios del combustible ahora mismo. ¿Y usted quiere que suban la luz? Fíjese una cosa. El precio de la energía... No que suba, que se sincerice. Que se sincerice con sus costos. Que se sincerice. Se sincerice. Y una cosa, las empresas públicas porque no está sincerizado. No, las empresas públicas no están para dar energía gratis. Al contrario, las empresas públicas están para producir un superávit y redituar, invertir eso en mejorar las condiciones a largo plazo de la población. Aquí lo que estamos haciendo, cuando se subsidia la energía y cuando se subsidian las empresas eléctricas, es botando dinero en consumo. Aquí hay un problema grande de pobreza. Y si esas empresas no tuvieran que recibir ese subsidio, el gobierno podría invertir esos recursos en mejor educación, en mejores servicios de salud, en mejores servicios de transporte. Vivienda. Pero licenciado, Pérez, explíquenos un poquito lo del subsidio. Subsidio ustedes le llaman a subsidiar una luz que se está perdiendo, a subsidiar una luz que alguien se está robando, a subsidiar una luz que le están dando gratis a unos barrios o a una persona como yo que pago 30,000 pesos de luz, a mí me están subsidiando. A ti no te están subsidiando ahora mismo. Ah, porque usted me está... Porque tú eres un consumidor de más de 700 kilovatios hora. Pero una persona que pague 3,000 pesos mensuales y pague su luz, ¿lo están subsidiando? Hay personas que si consumen menos de entre 0 y 200 kilovatios, lo subsidian. Fíjate, en los actuales momentos, aún al consumidor de 0 a 200 kilovatios, técnicamente, si es solamente por el costo de energía, no lo están subsidiando ahora mismo, en este momento. Ahora, en los últimos 8 años,
sí lo han estado subsidiando. ¿Ok? Entonces, vamos a aprovechar esta situación en que los precios de los combustibles han bajado para sincerizar los precios de la energía en los circuitos A. Entonces nos queda el gran problema de los circuitos B, C y D. En los circuitos C y D se pierde casi el 70% de la energía, la gente se las roba o se pierde por la mala calidad de las redes. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo propongo que en los próximos 4 años se vayan rehabilitando los circuitos y que se sincerice el precio de la energía en esos circuitos. Ahora, eso requiere también un trabajo político, un trabajo en donde el gobierno se comprometa de parte, junto con las empresas de electricidad, que yo hice una propuesta al respecto, que se privaticen, y una forma específica de privatización, se capitalicen, es que se le devuelva a las comunidades, como se hizo en Medellín. Ok, yo te voy a subir los precios de la electricidad y los voy a ajustar con las fluctuaciones de los precios del petróleo, pero yo te voy a devolver también a tus comunidades con mejores servicios públicos. ¿Y cuáles son los mejores servicios públicos? Servicios de seguridad, servicios, por ejemplo, de transporte, también servicios hasta de vivienda. ¿Y usted cree que aquí nos van a devolver a nosotros? Bueno, si es una aspiración. Uno tiene que tener esperanza. Yo viví los años más terribles que ha vivido este país, que fueron en los años del doctor Balaguer, cuando en el año 1990. La crisis. Nadie tenía esperanza. Sin embargo, nosotros hicimos una reforma arancelaria que cambió la faz de este país. Aquí solamente tenían carro las personas que tenían contacto con el gobierno porque eran exonerados. Bajamos los aranceles y, oye, este país en cuestión de meses de una crisis despegó. Entonces, hay que tener esperanza. La República Dominicana ha progresado en muchas áreas. ¿Por qué no podemos progresar en el sector eléctrico? Y esta propuesta que usted tiene de capitalizar las EDES, solo a nivel o las empresas eléctricas, solo a nivel de comercialización y cobro, o también en transmisión y generación? En todo. Específicamente, yo creo, fíjate, el sector más débil del sector eléctrico es la distribución. Si tú tienes un negocio y tú no puedes cobrar, tú quiebras. Si usted no puede, aquí en este programa de televisión, atraer anuncios, va a tener que salir del mercado. Entonces, uno de los problemas que tiene, y eso principalmente se ve en los barrios carenciados, es que la gente no siente que recibe beneficio del sector eléctrico y recibe 10, 12 horas de luz. Vamos a empoderar a esa gente, haciéndolos partícipes, accionistas de las empresas de distribución. Pero lógicamente en manos del gobierno nadie va a confiar. ¿Y qué es lo que yo propongo? Yo primero propongo que se forme un consejo en donde participe una o dos personas de prestancia de la sociedad, que se invite a un representante del Banco Mundial y del BID, y que se llame a una licitación pública internacional para escoger los gerentes de las empresas distribuidoras, y que participen nacionales e internacionales y se traiga lo mejor para gerenciar a esas empresas. Que al mismo tiempo las multilaterales se comprometan a financiar el sector en un periodo de 6 años con alrededor de $600 millones para rehabilitar los circuitos B, C y D. Pero que al mismo tiempo se segregue la compañía en dos partes. La parte mala, que son los circuitos B, C y D, y la parte buena, que son los circuitos A.
y que inmediatamente los circuitos A vayan a tarifa técnica y que se le va a aplicar la Ley General de Electricidad, que si se le suspende el servicio de energía, entonces las empresas distribuidoras van a ser penalizadas. Mire, Vamos a hacer vamos a una una pausa. pausa, pero vamos a dejarle una pregunta. A ver. Usted sabe que a un científico le hicieron una pregunta. Le dijeron, mire, como usted es investigador, ¿en qué por ciento usted falla tras cada investigación? Dice, bueno, fallamos la mayoría de las veces, más de un 90%. Pero eso nosotros lo consideramos como fallo, porque nos damos cuenta de que no funciona. Entonces yo quiero que en el próximo segmento usted me haga un catálogo verbal, ¿no?, de qué no ha funcionado en el sector eléctrico, porque eso es lo que yo quiero que se diga en el pacto. ¿Qué no ha funcionado para coger otro camino? Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa, venimos ahora. Usted está viendo la entrevista de Energía TV. Si retornamos con nuestro invitado, que antes de ir a la pausa le preguntamos que no hemos escuchado en el sector eléctrico de que se haya hecho una especie de descripción, de catálogo, ¿no?, de qué no ha funcionado, porque a las EDE la mayoría le exige eficiencia. Ahora no veo propuesta, ¿no?, bien descriptiva de cómo resolvemos ese problema de la eficiencia. ¿Y qué no ha funcionado? Porque veo mucho aprendizaje en el sector eléctrico. Bueno, el principal problema que hay aquí con el sector eléctrico es que hay un cambio de gerencia no solamente cada 4 años, cada vez en 4 años varias cada veces. vez que se le antoje al mandatario de turno. Y por eso es que tiene que haber una estabilidad en el sector. Y una continuidad. Y una continuidad. Exacto. Eso, si no hay eso, evidentemente que no va a haber soluciones. Pero también tiene que buscar gerentes que no sean políticos, que sean personas que vayan a esa empresa a rehabilitarla, a hacerla rentable. Y por eso es que yo hago este tipo de propuestas. Por ejemplo, en los barrios carenciados. En los barrios carenciados, como te había dicho cuando estábamos fuera de cámara, a la gente hay que empoderarla y hacerla parte de esas empresas. Y eso es lo que se hablaba de la sociedad, ¿no? de comprar acciones para que la gente se sienta que es parte de y no que está en contra de. En contra de, exactamente. ¿Y cómo se puede hacer? Pero se puede hacer negocio con eso. Como dijo usted, con el tiempo esas acciones suben de valor. Suben de valor. Esa empresa, si tú la divides en dos, una buena y una mala, la empresa buena ya sería inmediatamente rentable. Inmediatamente. A los precios actuales de la electricidad. Esas se pondrían en manos del sector privado. Sí, del sector privado, pero no ¿Y el la sector, mala? Pero espérate, no el sector privado típico de los grandes empresarios, no. Yo estoy hablando de ti y de las personas también que viven en los barrios carenciados. ¿Y cómo serían ellos accionistas? Vamos a ir a los barrios carenciados. Esas personas que consumen electricidad en los barrios carenciados se rehabilitarían las redes para que no se pueda robar la luz. Y esas personas harían una contribución mensual de 10, 15, 20 pesos de depósito para compra de acciones que a través del año se irían acumulando y ellos serían accionistas. Es decir, hacer al pueblo parte de la economía del sector eléctrico para que sienta que son de ella también. Que son de ellos, pero para que ellos sientan que no hay un sector que quiere torsionarlo. Exactamente, y ellos deben ser una parte preponderante de ese capital. Y quizás ellos mismos de esa manera vigilarían o harían que la gente no se robe la luz en sus mismos sectores. Ellos mismitos se vigilarían.
Ellos mismitos se Y se vigilan. puede hacer en algunos sectores, en algunos barrios, que lo que se ve es un enjambre y un nido de cables Bueno, y de... precisamente se necesita. ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Se ha hecho ¿Y el aquí, gasto? se ha hecho aquí en el Manguito. Mire, a los 20 Ok. vamos Se a, ha hecho en Sagrario Díaz. a los 20 vamos a subirle 100 pesos a 100 pesos. Sí, está bien, porque fíjate, después de todo. Porque una Jumbo, ¿cuánto vale? Lo pagan, exactamente. Lo pagan también en ticket de lotería, todo ese tipo de cosas en juego. Entonces, Pero eso es habría que posible. educar que es una inversión a futuro, Sí. que no es un gasto. Sí, exactamente, que es una inversión. Que es Porque una inversión a futuro. Es una inversión a futuro. Eso es algo que es evidente en el momento que compras acciones. Pero tú tendrías que tener unos gerentes que ellos le tengan confianza. Exacto. Y fíjate una cosa, la sede, Edesur, por ejemplo, que recuerdo, tenía un excelente personal para trabajar en los barrios. Mira, nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas buenas que nosotros hacemos aquí. ¿Ustedes saben cuál ha sido el componente más efectivo en la República Dominicana para que la gente vaya a las escuelas en los barrios pobres? La comida. No es el desayuno escolar, no es el programa de solidaridad de que le dan a una familia un dinero para que los hijos vayan a la escuela. Son importantes. No son los edificios de las escuelas que está construyendo el gobierno actualmente. ¿Ustedes saben ¿Y cuáles qué son? es? El irle a decir a esa gente, explicarle que en el futuro, si ellos van al colegio y se educan, van a aumentar su salario. Y eso salió publicado en un artículo Se en midió el Quarterly Journal of Se Economics. midió. Sí, se midió. Y así puede ser uno de los programas más efectivos. Lo mismo puede ocurrir con el sector eléctrico. Si tú vas a nivel de comunidad, a nivel de barrio, y tú le explicas a las personas cómo ellos se van a beneficiar de esta reforma, puede ser exitoso. Ahora tú tienes que pensar fuera del cajón. Como se hizo en las reformas arancelarias del año 1990. Se pensó fuera del cajón. Se hizo una reforma radical que rindieron frutos inmediatamente. Pero el sector eléctrico no tiene esa estructura que piense fuera. ¿Qué? El sector eléctrico no tiene una estructura que piense fuera. Bueno, Todo el mundo está dentro de algo. Bueno, pero precisamente ahora mismo el pacto eléctrico es una albacea de pensamiento. Sí, para que se hagan cosas fuera de eso. Yo creo, en primer lugar, que el liderazgo político debe tomar la iniciativa. Fíjate, el presidente Medina, por ejemplo, en el sector de educación, ha tomado medidas importantes. Tú tomas las experiencias de Indonesia, específicamente, donde el gobierno aprovechó el boom petrolero para construir escuelas. Y eso tuvo un resultado positivo en esa sociedad para que las personas asistieran a la escuela. Y eso es algo que va a rendir beneficio. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en el sector eléctrico? ¿Por qué se pudo hacer una reforma arancelaria y tributaria en los años 1990 que cambió la faz de la República Dominicana? ¿Por qué no se puede hacer en el sector eléctrico? Tenemos un liderazgo joven, un liderazgo dinámico, que se haga. Usted mencionaba de dividir en un plan que lo vamos a revisar ahora para dejarlo bien establecido. Pero usted hablaba de algo que tal vez mencionábamos en la primera parte del programa temprano. Y es que yo decía, ¿por qué no dividir? Claro, yo lo hago pensando como usuario. Usted está mirando el sistema para arreglar el sistema eléctrico. Realmente a los usuarios no les interesa el sistema eléctrico. Yo decía como usuario, ¿por qué a mí no me dividen del que no paga? Y me cobran lo justo, y me dan mi luz y me dicen lo que es así. Pero la explicación es más o menos lo mismo, de decir, la gente que paga su luz a la tarifa correcta recibirá la luz. Sí. Fíjate, porque es que nosotros, por ejemplo, como usuarios no nos interesa, el problema del sistema, uno lo ve en precio y en luz. Sí. Tengo luz y a cómo me está costando. Fíjate, el país, el sector eléctrico lo ha venido haciendo. Los circuitos A, en promedio,
están recibiendo 24 horas de energía. A mí, por ejemplo, yo vivo en Arroyo Hondo Tercero. Arroyo Hondo Tercero tiene la Yuca al lado, Los Ríos, excúsame. Y el problema era que evidentemente... Era el mismo circuito. El mismo circuito. Y me estaban dando de 4 a 6 horas de apagones. Se segregó el circuito. Y se comenzó ese barrio en 24 horas de luz. El otro no tenía 24 horas de luz. Pero ahora mismo ese barrio está siendo también rehabilitado. Y puede llevarse a 24 horas de luz. Y puede la gente pagar el precio de la energía. Los precios económicos. Porque lo pagan en un celular. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo en el sector eléctrico? Ahora, está el problema, por ejemplo, de la falla de las interrupciones del servicio. ¿Y no será que la economía dominicana está diseñada que con los salarios que tiene y la gente no aguanta otro, como que se... Mire ahora la comparación del problema del agua. O sea, en el presupuesto de los dominicanos, del grueso, no existe. Está el juego, está la Jumbo, está la lotería, pero no está el pago de luz y agua. Entonces, fíjese ahora con la escasez, como la gente pone en su presupuesto el agua. Pues tiene que comprarle hasta la cuida. Va a tener que hacer un ajuste, evidentemente. Eso es un recurso escaso. El agua, vamos a suponer. Los barrios carenciados reciben agua. Este sector está teniendo un problema grandísimo de agua. ¿Pero por qué? Porque aquí el sector de agua, básicamente, ha sido un sector donde se pierde. Entonces, el gobierno no tiene planes de inversión a largo plazo en acueducto, en reforestación, en rehabilitación de las cuencas de los ríos. Pero subsidia el servicio de agua. Entonces el servicio de agua está subsidiado. También ahí se puede hacer. Lo que se necesita es una visión, un propósito. Y yo creo que eso es lo que ha faltado en todos los gobiernos. Es decir, yo creo que para un partido como el PLD, que después de 16 años en el poder no haya podido resolver este problema, oye, deben examinarse, porque ya no es culpa de nadie, ya es culpa del mismo gobierno. Vamos a poner la idea un poquito más clara. Esa propuesta que usted tiene, detállenoslas a nivel de cuáles serían los pasos a seguir en los próximos 6 años que usted habla. Que si usted puede decir, la política eléctrica estuviera en su mano, ¿qué usted haría? ¿Qué yo haría? Ok, primero, ya yo tengo, con lo que te dije, de los circuitos a tarifa técnica, yo tengo el problema de esos circuitos resueltos. Le doy 24 horas de luz y cuando falle la luz ahí, yo los compenso según la ley eléctrica. Ahí yo no tengo problema y tengo la mayoría del consumo resuelto. Si a ti se te va la luz aquí por una falla de DESUR, que te compensen por eso. Entonces, vamos al gran problema, que es el problema político que han tenido los gobiernos en el país, que son los barrios carenciados. Entonces yo lo que digo es, vamos a agarrar los circuitos y vamos a invertir gradualmente en ellos, rehabilitándolos, blindando las redes eléctricas. Entonces... ¿Y ese dinero dónde sale? Bueno, sale de la misma capitalización. Mira, puede salir de 2 fuentes. Puede salir de préstamos internacionales, si tú lo quieres hacer bien rápido, del Banco Mundial y del BID, que yo estoy seguro estaría en la mejor disposición de hacerlo porque lo han estado haciendo. O de la misma capitalización que se haría a través de venta de acciones a los consumidores en los circuitos A. En la medida, entonces te queda el problema de los barrios pobres, de los barrios carenciados que son los circuitos D. Se invierte en rehabilitación de línea, se lleva tarifa técnica y se le dice a las personas que están ahí a través de un trabajo de comunicación de cómo es que va a funcionar el sistema, de acciones y de contribuciones. Se va a eso. Y se le va a asegurar 24 horas de energía eléctrica. Pero además de eso, el gobierno le va a decir a todos los consumidores que están ahí, le va a decir, miren, en este barrio yo voy a mejorar la calidad de la vigilancia.
yo voy a mejorar la calidad del transporte público con parámetros medibles, no con onza que está también en manos de políticos. Ok, yo voy a traer agua a estos barrios. Y también lo que yo me gane, también voy a invertir en bibliotecas. Te voy a poner el caso de Medellín. El gobierno municipal, en los barrios más pobres de esa ciudad, invirtió en mejorar la calidad de la vida de la gente. Vete ahí al caso, Sagrario Díaz, que está detrás de la farmacia Brasil. Ahí no hay un consultorio. Nosotros cuando se estaba rehabilitando ese circuito, había un consultorio público, oye, que siempre estaba cerrado. La gente tenía que salir fuera del barrio para poder sacar agua. ¿Por qué tú no le puedes llevar agua a esos circuitos? Y le llevas dignidad. Oye, que a un dominicano en pleno siglo XXI se le estén dando 10 horas de apagones, oye, es una falta de dignidad. Y yo creo que si el gobierno tiene la capacidad para comunicar 20.000 otras cosas, ¿por qué no tiene la capacidad para integrar la población y comunicarle las mejoras que puede tener a través de la rehabilitación del sector eléctrico? Pero evidentemente se necesita visión y se necesita arrojo. Mire, ¿usted está asesorando al sector empresarial sobre no, ahora mismo no. ¿Eh? Ahora mismo no. He hecho consultoría para empresas así del sector eléctrico, de cómo se está desenvolviendo el sector de distribución. Y esa propuesta suya está dentro de la lista de propuestas que hay en el pacto eléctrico, porque ya eso se está definiendo. No creo que estén dentro de eso. Fíjate. ¿Y qué tenemos que hacer para que todas las propuestas lleguen? No, eso yo hice mi contribución a través de la publicación y mi presentación en ADIE. Si alguien la quiere escuchar, si el gobierno la quiere escuchar. A mí, por ejemplo, nunca me invitaron, me han invitado a ser partícipe del pacto eléctrico. Y yo creo que yo puedo hacer una contribución, he hecho una contribución bastante grande, no solamente con este artículo, sino también la he hecho con la reforma tributaria y arancelaria de los años 90 y 92. Si hay una persona que tiene experiencia aquí en reforma, soy yo. Y entonces, ¿y qué se va a hacer con...? Se está hablando de una metodología, ¿no? Incluso vimos que el ministro de Medio Ambiente, de Recursos, de Energía y Minas, Isa Conde, estaba insistiendo en la metodología a utilizar, ¿no?, para llegar a un final en el pacto eléctrico y las propuestas finales. Fíjate, yo creo que el pacto eléctrico es el gobierno ganando tiempo. Yo creo que el gobierno no tiene que esperar pacto eléctrico para tomar medidas. Yo creo que puede ya, inmediatamente. No, pero se está trabajando normalmente. Perfecto, que se siga. La CDE tiene su línea estratégica que la está aplicando. Que se siga en el pacto eléctrico, pero puede ir tomando medidas, por ejemplo, con los circuitos A. Y ya puede ir trazando una pauta. Simplemente tiene que tomar las acciones. Ya tiene que despolitizar esas empresas. Cuando vemos la experiencia que tienen algunas ciudades o comunidades, como Puerto Plata, creo que Puerto Plata Electricidad, no sé cómo se llama ahora, el mismo tema de las terrenas, pero sobre todo Romana y Punta Cana, empresas privadas que manejan todo, las poblaciones pequeñas que controlan su transmisión, controlan su cobro, controlan sus pérdidas, instalan su generación, manejan el sistema completo. Y yo no oigo quejas. Pueden estar a veces un poquito caras las tarifas, pero no, ese sistema está funcionando bien. Usted no es partidario de repetir en la mayor cantidad de comunidades del país que se puede replicar este tipo de modelos. Bueno, eso es lo que yo estoy proponiendo, básicamente. Y te lo estoy proponiendo. Pero así, con una gran cantidad de empresas individuales.
Yo creo que se puede hacer dentro de la estructura actual de las empresas distribuidoras, que no hay que hacer eso, en realidad. Tú tienes esos circuitos aislados, donde eso se hace de esa manera, pero yo creo que lo mismo que se está haciendo en esos circuitos aislados, se puede hacer a través de las empresas distribuidoras, a través de lo que yo estoy proponiendo. Cuando se hizo el primer ejercicio de privatización de las EDES, recuerdo la experiencia de Norte, de Sur, Unión Fenosa que participaba en esto, vimos que se trajeron profesionales para administrar el sistema eléctrico y gerenciarlo de alto nivel, que luego la experiencia más adelante no fue buena. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros realmente tenemos que importar cabezas para manejar el sector eléctrico. Nosotros no tenemos la gente necesaria aquí. Bueno, Se habla de hacer un concurso internacional que nos pueda manejar esto. Las empresas telefónicas están siendo manejadas por el mejor personal disponible a nivel mundial. Yo no te digo que yo estoy hablando... Pero las empresas telefónicas no echan gasoil. Eso no importa. Ellos trabajan con frecuencias que son de uno. Pero no importa, tienen que hacer grandes inversiones también. Son una empresa igual que cualquier otra. Yo lo que estoy diciendo es, y no estoy excluyendo a los dominicanos, llama a un concurso en donde todos participen y que los más idóneos, el que sea mejor, que gane. Yo no estoy excluyendo a nadie. Mire, no veo cuál es el problema con eso. Licenciado, deme un permisito y vamos a otra pausa. Usted está viendo la entrevista de Energía TV. Licenciado, lamentablemente nosotros no somos las autoridades actuales, porque si uno pudiera hacer lo que uno entiende, que tal vez uno pudiera tomar otro tipo de medidas. Vamos a hablar de las cosas, su opinión sobre las cosas que el gobierno está haciendo puntuales. La renegociación de los acuerdos, de los contratos de venta de energía, porque usted habla de comercialización, pero no nos ha hablado de generación, y de la instalación de esta planta de carbón en Punta Catalina de 700 megavatios de carbón, que hasta ahora está siendo combinada su inversión entre financiamiento y con recursos propios de nosotros. ¿Cuál es su opinión de este trabajo que está haciendo el gobierno? Bueno, básicamente creo que la mayoría de los contratos del Acuerdo de Madrid vencen ahora en el 16. Eso creo que deben ser renegociados pero a corto plazo, no volver a contratos a largo plazo. Pero eso es algo que creo que se puede resolver fácilmente bajo el esquema actual. Entonces está el problema de Punta Catalina, de la planta de carbón. ¿El problema o la solución? Bueno, la solución, pero yo lo presento también como problema porque creo que en un país donde hay recursos escasos, el gobierno no debería estar invirtiendo en plantas de generación. Pero bueno, ya que invirtió, ¿qué soluciones hay? Básicamente, esto es una planta que va a costar 2.000 y pico de millones de dólares. Nada. Es algo... 1.900. Bueno, ha bajado. Ha bajado. Sí, 1999, se ganó la licitación con 2.000 millones. Y el día que se fue a firmar, el presidente le hizo, hay que reconocerlo. Le bajó un 5% a la planta. ¿Por qué no lo vamos a decir? 1.900 millones de dólares. En un país donde hay recursos muy escasos, donde hay grandes problemas, vamos a suponer los grandes problemas que tiene este mismo sector de drenaje, de aguas negras, todo ese tipo de cosas, creo que hay otras oportunidades donde ese dinero se podría invertir con un mayor beneficio. Pero ya el gobierno se embarcó en eso y está ahí. ¿Qué se puede hacer? Se pueden lograr, yo creo personalmente que los mismos objetivos se pudo haber logrado a través del sector privado, a través de una licitación, como se venía haciendo en la administración pasada. Pero ya eso es agua sobre el río, que pasó debajo del puente.
¿qué se puede hacer eso? Lo mismo. Creo que eso es una empresa es una empresa que va a ser rentable desde el principio. Punta Catalina. Punta Catalina. Creo que el gobierno debe crear una empresa privada, Que administre eso. administración privada, y salir al mercado a través de métodos competitivos a vender acciones en la población. Ahora, esto es una En la población, bueno. Sí, en la población. Fíjate, yo creo que esto es como si te pusieran una bola para que tú la bates. Ahí, si el gobierno hace una labor de comunicación efectiva, puede inmediatamente vender acciones a lo largo de todos los grupos sociales. Y tú puedes limitar la concentración de acciones a través de reglas específicas que eviten que grupo alguno pueda tener más de un X%. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Canadá. En Canadá, desde los años 60, la legislación impide que el capital extranjero pueda tener más del 10% de las acciones de un banco comercial. Entonces, lo mismo tú puedes hacer aquí. Tú puedes evitar que esas acciones se concentren en grupos específicos. Y en realidad, yo creo que sería saludable para el país y para el desarrollo de los mercados de capitales, que ese capital accionario se diluya lo más que pueda en la población. Entonces, el gobierno no tiene que hacerlo inmediatamente, lo puede hacer a través de un periodo de 3 o 4 años. Mira, aquí ahora mismo hay una sed de comprar acciones, de la gente invertir, que una empresa como Engejaina o cualquier otra empresa que salga al mercado en cuestiones de minutos vende todos los bonos que emiten y se quedan cientos de millones de dólares y de pesos sin poder ser colocados en inversiones, porque no hay suficiente instrumentos financieros en lo que la gente puede invertir. Y eso sería, con seguridad. Con seguridad. Y esto sería, mira, esto es el ejemplo perfecto de cómo tú le dices a la población, mira, de esta manera es que yo lo voy a hacer. Ahora tú tienes que crear una empresa independiente, con un operador independiente, y que el gobierno asegure que va a variar los precios de la energía en el mercado, de la electricidad, en la medida que cambien los precios internacionales del petróleo, para no incurrir en los atrasos que se están incurriendo ahora. Fíjate, es increíble. Estamos en la situación mejor de la sede, en términos de precios de la electricidad y de márgenes de ganancia. Teóricamente. Sin embargo, los gastos de intereses de la sede se han duplicado de 29 millones a casi 60 millones de dólares en pago de intereses por esa deuda que está incurriendo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el gobierno podría hacerlo en ese sector. Mire, con la Cogentrix, ¿qué vamos a hacer? Que está pidiendo que le renueven su contrato para ellos hacer la reconvención a gas. Yo creo que en el caso de Cogentrix ellos deben ajustarse a la ley. Es decir, ellos pueden... Mira, aquí AES vino al mercado, tomó el riesgo de hacer una inversión. Ya salió a camino. Sin concesiones especiales y salió a camino, le está yendo bien. La conversión de Cogentrix a gas natural, si va a ser algo rentable, ellos pueden tomar el riesgo y ajustarse a las condiciones actuales de la ley. Bueno, hasta aquí la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Realmente tener al señor Héctor Giuliani aquí ha sido un placer y sobre todo una enseñanza, ¿verdad? De muchísimas cosas. Y que a las 8 de la mañana en Color Visión habrá una reseña. El sábado de esta entrevista. Una reseña de lo que hizo noticia en esta entrevista.
Claro, síntesis No siempre textualmente, hace noticias. Muchísimas gracias, señor Siciliani. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar de vuelta en el programa. El placer es nuestro. Realmente a ustedes no me queda más que despedirnos hasta mañana, si Dios lo permite.